Helena Castillo subió los escalones de la casa Soler Rivas con la sensación física de invadir un mundo que rechazaba su presencia. Tenía 26 años, el pelo castaño recogido en un moño sencillo que intentaba parecer profesional, y vestía el mejor conjunto que poseía, un blazer azul marino y pantalón negro que allí, frente a aquel mármol italiano y aquellas puertas de caoba, parecían ropa de mercadillo. El taxi que la había traído le había costado la mitad de lo que ganaría el primer día, pero necesitaba causar buena impresión. Ahora, ante la fuente carísima que brotaba agua cristalina en el patio interior, percibía que ninguna impresión sería suficiente. Aquel lugar no solo respiraba dinero, respiraba soledad. La puerta fue abierta por Dolores Lola Serrano, la ama de llaves, una mujer de 50 y pocos años con postura militar y una mirada que evaluaba a las personas como quien inspecciona objetos defectuosos. Ella examinó a Helena de arriba a abajo, se detuvo en el blazer desgastado, suspiró con desaprobación apenas disimulada y finalmente hizo un gesto seco para que entrara. «Es usted la 12ª», dijo Dolores Lola Serrano, caminando delante por un pasillo de techos altísimos, decorado con cuadros que Helena reconoció de obras de arte reconocidas. Las otras no duraron más de 3 semanas, algunas ni eso. Helena tragó saliva, pero mantuvo la voz firme. ¿Por qué se fueron? Dolores Lola Serrano se detuvo frente a una escalera de mármol que subía en una elegante curva. Se volvió, y había algo cruel en el modo en que sonrió. Porque cuidar de gente defectuosa exige más que paciencia, querida. Exige un estómago fuerte. El niño no solo está enfermo, es difícil, terco, y el señor Soler Rivas no tolera lloriqueos ni dramas. Si no lo aguanta, háganos un favor a todos y váyase pronto. No cree un vínculo solo para abandonar al niño después. Cada palabra fue un latigazo. Helena sintió el rubor subir por su cuello, la rabia ardiendo en su garganta, pero se obligó a respirar hondo. No podía perder aquel empleo antes incluso de empezar. Necesitaba el dinero. Necesitaba demostrarse a sí misma que podía. «Me quedaré», respondió, y su voz salió más firme de lo que esperaba. «Y no lo abandonaré. Dolores Lola». Serrano rodó los ojos con fastidio. «Es lo que todas dicen». La habitación de Pablo Soler Rivas estaba en el segundo piso, en un ala aislada de la casa Soler Rivas. Cuando Helena entró, lo primero que vio fueron los equipos médicos, fríos y clínicos, como si aquello fuera un hospital particular, no el cuarto de un niño. Había un soporte para suero, una silla de ruedas plegable apoyada en la pared, aparatos de fisioterapia portátiles, estantes con medicamentos organizados por color y horario. Y en medio de todo aquello, una cama enorme, donde un niño minúsculo parecía aún más pequeño. Pablo tenía 8 años, cabellos castaños desaliñados que nadie se había preocupado en peinar bien, ojos verdes que un día debieron ser brillantes, pero ahora parecían apagados por la extenuación de existir. Él la miró sin mover la cabeza, solo siguiéndola con la vista, y antes de que Helena pudiera esbozar una sonrisa o decir palabra amable alguna, el niño susurró con voz cansada de quien ya ha repetido esa frase muchas veces. «No necesitas fingir que te importo». Todas fingen al principio. Helena sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Se acercó despacio, arrastró una silla y se sentó junto a la cama, a la altura de sus ojos. «¿Cuántas han pasado por aquí?», preguntó sin rodeos. Pablo levantó la mano izquierda, la única que movía con facilidad, y comenzó a contar con los dedos. Se detuvo en el 5, pensó, se rindió. «Ya no lo sé. Muchas». «¿Y por qué se fueron?». El niño se encogió de hombros, un movimiento leve que parecía dolerle. «Porque soy defectuoso. La gente tiene miedo de la gente defectuosa. Fingen que no lo tienen, pero lo tienen. Lola dijo que es porque soy difícil, pero yo sé la verdad. Soy raro. Nadie quiere estar cerca de gente así». Helena tuvo que apretar las manos en su regazo para no dejar que las lágrimas cayeran. Aquello no era un niño hablando.
Era la voz de adultos crueles resonando en la boca de un niño de 8 años. «Yo no me iré», dijo, y le tendió la mano. «Mi nombre es Elena, y tú no eres defectuoso, Pablo. Eres un niño que ha pasado por algo muy difícil. Eso es diferente». Pablo miró la mano extendida como si fuera una trampa. Vaciló. Finalmente, tocó los dedos de ella con los suyos, un contacto tímido que duró apenas un segundo antes de que se recogiera. «Sí te irás», murmuró. «Todas se van». Aquella misma tarde, Elena conoció a Ricardo Soler Rivas y entendió de dónde venía la mitad de la tristeza que ahogaba aquella casa. Era un hombre elegante, exitoso, con trajes a medida y un reloj que valía más que el coche de ella. Pero detrás de la apariencia impecable había un cansancio tan profundo que parecía haberse instalado en sus huesos. Había perdido a su esposa en el mismo accidente que paralizó a su hijo, y desde entonces trataba a Pablo más como un caso clínico que como un niño que aún necesitaba a su padre. Cuando Elena mencionó, con cuidado, la importancia de estimular emocionalmente al niño, de hacerlo reír, de crear expectativas positivas, Ricardo la interrumpió con una frialdad que cortaba. «Pablo necesita aceptar la realidad, señorita Castillo. No vivir de fantasías. No volverá a andar. No tendrá una vida normal. Cuanto antes lo entienda, menos sufrirá. La felicidad, en este contexto, es un lujo que puede convertirse en crueldad». Elena sintió que la indignación le subía, pero forzó su voz a mantenerse en calma. «Con todo respeto, señor Soler Rivas, él todavía es un niño. Los niños necesitan soñar, necesitan sentir que vale la pena despertar todos los días». Sus ojos se entrecerraron y Elena percibió que había cruzado una línea invisible. «Lleva aquí menos de un día y ya cree saber más que los médicos, que yo, que soy su padre». «No, señor, solo creo saber lo que es estar sola y triste, y lo reconozco cuando lo veo». Ricardo abrió la boca para responder, pero algo en la mirada de ella lo detuvo. Desvió el rostro, la mandíbula apretada, y cuando volvió a hablar, su voz era más baja, casi rota. «Haga su trabajo, señorita. Solo eso. No cree expectativas, no dé esperanzas que no puede cumplir, y no se involucre emocionalmente. Eso siempre acaba mal». Pero Elena ya estaba involucrada. Desde el momento en que Pablo dijo que era defectuoso, algo dentro de ella se negó a aceptar aquello. Entonces, aun sabiendo que contravenía órdenes, decidió seguir su corazón. Transformó la fisioterapia en juego. Un lunes anunció que serían astronautas a punto de despegar hacia Marte y que los brazos de Pablo necesitaban fortalecerse para operar los comandos de la nave. El niño la miró con desconfianza, pero cuando ella empezó a imitar sonidos de cohete y a narrar el despegue con entusiasmo genuino, él no se resistió. Sonrió. Primero una sonrisa tímida, casi asustada con su propia alegría. Después, cuando ella describió meteoros pasando por la ventana imaginaria, él rió. El martes fueron piratas navegando por los 7 mares en busca de tesoros. El miércoles, exploradores en la Antártida enfrentando tormentas de nieve. El jueves, cocineros creando galletas como las que su madre solía hacer, y Pablo, que hacía semanas apenas tocaba la comida, se comió 2 enteras y pidió la receta. Poco a poco, el niño fue cediendo. La desconfianza dio paso a la curiosidad. La tristeza abrió espacio a la expectativa. El silencio se llenó de preguntas, ideas, historias que él mismo empezó a crear. Elena veía todos los días la inteligencia viva de aquel niño al que todos trataban como incapaz. Memorizaba mapas que ella dibujaba, creaba tramas complejas para las aventuras, recordaba cada detalle de cada historia. La fisioterapia, que antes era tortura, se convirtió en juego. Se esforzaba porque quería ser fuerte para la próxima misión, porque tenía orgullo de liderar la expedición, porque por primera vez en mucho tiempo sentía que importaba. Ricardo percibió el cambio los domingos, cuando reunía valor para visitar a su hijo. Le extrañaron los dibujos de mapas esparcidos por la cama, los relatos animados sobre India y África, las risas que resonaban por el pasillo, pero en vez de alegrarse, sintió miedo.
Llamó a Elena a su despacho un lunes por la noche, el rostro tenso. ¿Qué está haciendo con mi hijo? Elena respiró hondo. Le estoy ayudando a vivir, señor Soler Rivas. Está llenando su cabeza de fantasías. Pablo nunca va a ser pirata de verdad. Nunca va a viajar a la India. Necesita aceptar la vida que tiene, no soñar con la que nunca tendrá. Tiene 8 años, respondió Elena, y por primera vez su voz tembló con una emoción apenas contenida. Debería estar jugando, imaginando, soñando. La imaginación no hace daño, señor. Lo que hace daño es vivir en una casa donde nadie ríe. Ricardo apretó los puños sobre la mesa. Usted no es madre. No sabe lo que es ver sufrir a su hijo y no poder hacer nada. No sabe el peso de crear expectativas que acabarán en frustración. Pero sí sé lo que es ser una niña y pensar que a nadie le importas, replicó Elena, y ahora las lágrimas amenazaban con caer. Sé lo que es crecer creyendo que no mereces amor, y sé que Pablo está empezando a creer eso. ¿Usted quiere protegerlo del dolor? Entonces ámelo, no como paciente, como hijo. El silencio que siguió fue denso, cargado de verdades que Ricardo no estaba listo para afrontar. Desvió la mirada, la respiración pesada, y Elena supo que había ido demasiado lejos, pero no se arrepintió. Alguien necesitaba decir aquello. La resistencia no venía solo de él. La doctora Isabel Ruiz, la médica de Pablo, era una mujer rígida que veía el afecto como una interferencia. En reuniones semanales, afirmaba con autoridad fría que Elena estaba creando falsas expectativas, alimentando ilusiones peligrosas. Dolores Lola. Serrano, la ama de llaves, asentía con un placer apenas disimulado, quejándose de que la casa estaba ruidosa, que la habitación vivía sucia de migas, que aquello no era una actitud profesional. El niño necesita disciplina, no juego, dijo la ama de llaves, con los brazos cruzados. Un niño defectuoso necesita aprender su lugar. Le está mimando, y eso será peor cuando la realidad golpee. Elena sintió la rabia subir como lava, pero forzó la voz a permanecer educada. Él no es defectuoso, y su lugar es ser amado. Dolores Lola. Serrano rió, un sonido áspero y sin humor. La gente como usted siempre cree que el amor lo resuelve todo. No lo resuelve. Al final usted se irá, y él se quedará aquí igual, solo que más herido. No está ayudando, está siendo egoísta. Las palabras dolieron más de lo que Elena quería admitir, porque arrastraban una verdad que la atormentaba. ¿Y si realmente hacía más daño que bien? ¿Y si Pablo se encariñaba tanto que su partida causara un daño irreparable? La presión aumentó cuando llegó Pilar Gómez. Dolores Lola Serrano la había recomendado personalmente, una cuidadora seria, sin rodeos, que trataría a Pablo de la manera correcta. Ricardo, ya cansado de las quejas y con miedo de estar fallando nuevamente como padre, cedió. Un jueves lluvioso, llamó a Elena a su despacho. Ella entró con el corazón ya oprimido, presintiendo lo que vendría. Señorita Castillo, agradezco sus servicios, pero hemos decidido seguir otro camino. Será dispensada mañana. Por favor, no se despida de Pablo. Será más fácil para él así. Elena sintió que el mundo le daba vueltas. Señor Soler Rivas, por favor. Él está mejorando. Está comiendo. Está haciendo los ejercicios. Está feliz. Estás viviendo en una fantasía, la interrumpió Ricardo, y su voz sonó demasiado cansada para ser cruel, solo agotada. No puedo permitir eso. Pablo necesita un tratamiento serio. Hiciste lo que pudiste, pero no es lo que él necesita ahora. «Él necesita amor», gritó Elena, y entonces se cubrió la boca, impactada por su propio descontrol. Las lágrimas finalmente corrieron por su rostro. «Lo siento, lo siento. Pero por favor déjeme despedirme. Por favor». Ricardo desvió la mirada, la mandíbula apretada. «No, sería peor. Para él y para ti. Recoge tus cosas y vete. Tu pago será depositado». Elena subió las escaleras con las piernas temblorosas, el corazón destrozado. Pablo dormía, abrazado a un libro de piratas que ella había traído de la biblioteca. Se acercó, acarició su cabello con delicadeza,
y entonces cogió el osito de peluche que llevaba en el bolso desde siempre, su único consuelo en los tiempos difíciles, y lo puso bajo la almohada del niño. Era todo lo que podía dejar. Una promesa silenciosa de que su amor no terminaría allí. Cuando Pablo despertó a la mañana siguiente y Dolores Lola Serrano entró con Pilar Gómez, preguntó por Elena. La ama de llaves respondió con frialdad calculada que ella no volvería más, que se había ido como todas las otras y que ahora tendría una cuidadora de verdad. Pablo sintió que el mundo se le venía encima. Buscó por la casa, gritó su nombre, hasta que Lola lo reprendió duramente por hacer un escándalo. Fue entonces cuando vio el osito escondido bajo la almohada. Lo apretó contra el pecho y lloró hasta no tener más lágrimas. Pilar Gómez era todo lo que Lola había prometido. Seria, eficiente, sin una gota de afecto. No había historias, no había juegos, no había aventuras. Solo órdenes secas, ejercicios mecánicos, silencios que aplastaban. Pablo, que durante semanas había colaborado con entusiasmo, ahora se negaba. Dejó de hacer fisioterapia, dejó de comer, dejó de hablar. Se quedó solo tumbado, abrazado al osito, los ojos fijos en la ventana como si esperara que Elena volviera. Una semana después la fiebre empezó. El doctor Javier Montero, el pediatra, fue llamado con urgencia. Examinó a Pablo, pidió pruebas, descartó infecciones y finalmente le dijo a Ricardo lo que nadie quería oír. No hay causa física. El niño se está enfermando de tristeza. Los niños también sufren de depresión, señor Soler Rivas, y cuando desisten de vivir, el cuerpo sigue el mismo camino. Ricardo sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué puedo hacer? ¿Hubo algún cambio reciente? ¿Algo que haya podido causar este retroceso tan brusco? Él dudó. Cambiamos a la cuidadora. Él estaba muy apegado a la anterior. El doctor Javier Montero asintió, como si aquello lo explicara todo. Para él quizás no era solo una empleada. Los niños crean vínculos. Cuando esos vínculos se rompen sin cuidado, el impacto puede ser devastador. Mi sugerencia: llámenla de vuelta, aunque sea para una visita. Deje que se despida adecuadamente, si no es posible que ella regrese. Aquella noche, Ricardo entró en la habitación de Pablo. El niño estaba despierto, pálido, los ojos hundidos de tanto llorar. Se sentó en el borde de la cama y por primera vez en meses tocó el rostro de su hijo con delicadeza. ¿Por qué no mejoras, hijo? Pablo giró el rostro negándose a mirarle. Porque no quiero. ¿No quieres vivir? El niño apretó el osito. ¿Vivir para qué? ¿Para estar solo en esta habitación para siempre? ¿Para que me traten como una cosa rota? Elena me hacía olvidar. Con ella no era defectuoso. Era explorador, era astronauta, era normal. Ahora solo soy un enfermo de nuevo. Ricardo sintió las palabras como puñetazos. Si ella volviera, ¿mejorarías? Los ojos de Pablo se iluminaron por primera vez en días. ¿Ella va a volver? Si yo se lo pido, ¿colaborarías? ¿Harías los ejercicios, comerías, te cuidarías? Todo, lo prometo, todo. Solo tráela de vuelta, papá, por favor. Ricardo salió de la habitación con el corazón dividido, pero por primera vez en mucho tiempo, dispuesto a admitir que había cometido un error terrible. Encontrar a Elena no fue fácil. Se había mudado de dirección, había desconectado el teléfono antiguo. Solo con la ayuda de un detective particular, Ricardo descubrió que trabajaba en el orfanato El Faro de la Esperanza en Vallecas, un barrio humilde de la periferia, cuidando niños especiales. Cuando llegó allí una tarde de sábado, vio una escena que lo desarmó completamente. En el patio de tierra batida había sillas de ruedas adaptadas, pelotas de colores, una misión espacial improvisada donde niños con diversas discapacidades jugaban baloncesto adaptado en canastas bajas. Y en medio de todo, radiante, estaba Elena. Los niños la llamaban con confianza, se reían de sus bromas, colaboraban en los ejercicios porque ella transformaba todo en juego. Era luz pura en medio de aquellas vidas difíciles. Al verlo, Elena se congeló. Los niños lo percibieron y se quedaron quietos, protectores.
Se acercó despacio limpiándose las manos en el delantal sucio de pintura. «Señor Soler Rivas, ¿cómo está Pablo?», fueron sus primeras palabras, sin rodeos, sin ira, solo preocupación genuina. Ricardo tragó saliva. «No está bien, está enfermo, rechazando comida, fisioterapia, todo. El médico dijo que es depresión. Él la echa de menos». Elena cerró los ojos, las lágrimas amenazando con caer. «Lo advertí que iba a sufrir. Lo sé, me equivoqué». Las palabras salieron con dificultad, cada una un peso. «Cometí un error terrible. Pablo te necesita, yo te estoy pidiendo que vuelvas». Ella lo encaró, y había resentimiento en esa mirada, pero también un amor inmenso por aquel niño. «Si vuelvo y usted me vuelve a despedir, lo destruirá. No voy a hacer eso. No le voy a romper el corazón 2 veces. No la despediré. Lo prometo. Tendrá autonomía completa». Despedí a la doctora. Isabel Ruiz, despedí a Lola Serrano. Me responderá solo a mí, y yo. Necesito aprender a ser padre de nuevo. Usted me ayudó a ver a mi hijo, a ver que todavía es un niño, que todavía puede sonreír. Por favor». Elena respiró hondo, luchando contra el miedo. «Con una condición. Yo le cuido a mi manera, con historias, con juegos, con amor. Y usted me apoya. No solo acepta, apoya. Apoyo. Todo. Solo vuelva». Al día siguiente, Elena entró de nuevo en la habitación que tan bien conocía. Pablo dormía, tan flaco que parecía demasiado frágil para este mundo, abrazado al osito que ella había dejado. Se sentó junto a la cama, el corazón oprimido, y susurró: «Pablo, estoy aquí». Él abrió los ojos despacio, como si estuviera soñando. Cuando la reconoció, algo explotó dentro de él. En un impulso de alegría tan pura, tan desesperada, forzó el cuerpo más allá de cualquier límite que los médicos decían ser posible. Las piernas, que hacía meses no respondían, temblaron, vacilaron, obedecieron. Se lanzó hacia adelante, y por segundos eternos se mantuvo de pie, agarrado a los brazos de ella, riendo y llorando al mismo tiempo. «Lo conseguí, Elena, lo conseguí». Así fue como Ricardo los encontró. Su hijo de pie, abrazado a la mujer que él mismo había expulsado. El mundo racional se desmoronó. El doctor Javier Montero, llamado a toda prisa, habló de bloqueo psicológico, de trauma emocional, impidiendo señales neurológicas, de estímulos afectivos desbloqueando caminos cerebrales. Cuando quiso saber qué había hecho Elena, ella solo respondió: «Le amé como él merecía». El médico sonrió. A veces el amor es el remedio que la medicina no sabe recetar. Los meses siguientes fueron de transformación. Pablo volvió a andar, primero con apoyo, luego solo. La casa Soler Rivas, antes silenciosa, se llenó de risas. Y Ricardo, observando a Elena y a su hijo juntos, se dio cuenta de que se había enamorado de aquella mujer que había devuelto la vida a su niño. Luchó contra sus propios prejuicios de clase, contra el miedo, pero Pablo, ahora pequeño Cupido, insistía en querer a Elena como madre. Una noche en el jardín, Ricardo finalmente se confesó. Elena, con miedo, casi se negó, pero él dejó claro, no era solo amor romántico, era compromiso de tratarla como igual, de reconocer que Pablo era tanto de ella como de él. Emocionada, ella aceptó. 6 meses después, en el jardín de la mansión, Pablo entró como paje, andando firme, llevando las alianzas con orgullo. Cuando el oficial del registro civil le preguntó si aceptaba a Elena como madre, respondió con entusiasmo que ella siempre lo había sido. La risa emocionada de los presentes selló no solo una unión, sino la reconstrucción de una familia destrozada. El tiempo pasó. Vino Sofía, la hermanita. Vino la comprensión de Ricardo de que, sin el accidente, quizás nunca habría aprendido a ser padre de verdad. Vino la certeza de Elena de que, después de una vida de soledad, había encontrado una familia que la veía y amaba por quien era. En las noches tranquilas,
escuchando las risas de sus hijos resonando por la casa, recordaban al niño que se levantó de la silla para abrazar el amor que lo salvó. Y siempre que surgía alguna dificultad, repetían, como oración sencilla y obstinada, la lección que Pablo les había enseñado: el amor siempre encuentra un camino.